Hola mis queridos, ¿todo bien con ustedes? Mi nombre es José Luis Herrera, tengo 75 años, soy de Guadalajara, México, y fui pastor durante muchos años. Hoy quiero contarte algo que no es fácil de decir, pero es necesario. Fui pastor durante años, hasta que descubrí algo en la Biblia que nunca me enseñaron, algo que cambió por completo la forma en que entendía mi fe. Y lo más impactante es que ese texto siempre estuvo ahí, delante de mí, pero nunca lo había visto de verdad. Antes de continuar, escribe tu ciudad y tu país aquí abajo, suscríbete, porque lo que vas a escuchar puede abrirte los ojos. No hablaba desde afuera, enseñé durante años, y cuando digo eso, lo digo con el peso de todo lo que implica haber vivido dentro del ministerio por tanto tiempo. No era alguien que excusaba ocasionalmente o que repetía lo que otros decían sin involucrarse. Yo estaba ahí todos los días, construyendo mensajes, acompañando personas, tomando decisiones, viendo de cerca cómo se forma la fe de muchos y también cómo se sostiene. Mi camino comenzó como el de muchos, sirviendo en lo pequeño, aprendiendo, observando, con un deseo genuino de entender y de ayudar. Con el tiempo, ese compromiso creció. Empecé a enseñar, a predicar, a guiar grupos, hasta que finalmente asumí el rol de pastor. Y ahí la responsabilidad cambió por completo. Porque ser pastor no es solo hablar desde un púlpito, es estar presente en momentos difíciles, es excusar historias reales, dolorosas, profundas, es dar consejo cuando alguien no sabe qué hacer. Es responder preguntas que muchas veces no tienen respuestas simples. Y eso te coloca en una posición de autoridad. Una autoridad que no siempre buscas, pero que las personas te dan. Porque te escuchan, confían en ti, creen que lo que dices tiene fundamento. Y con el tiempo, esa confianza se convierte en algo constante. Las personas llegan esperando dirección, esperando claridad, esperando que tú tengas una respuesta. Y eso influye, porque empiezas a sentir que debes tener certeza, que debes estar firme, que debes transmitir seguridad. Y así fui formando mi forma de enseñar. Preparaba cada mensaje con cuidado, estudiaba los textos, buscaba que todo tuviera sentido, que todo estuviera bien conectado, que las personas pudieran entender lo que estaba diciendo. Y no lo hacía con mala intención, lo hacía convencido de que estaba enseñando la verdad, porque eso era lo que había aprendido, eso era lo que me habían enseñado, y eso era lo que yo mismo creía. No hablaba desde afuera, enseñé durante años. Y esa frase resume algo importante, porque no se trata de una opinión reciente, no se trata de una idea pasajera, se trata de una vida dedicada a eso. De años repitiendo, explicando, defendiendo lo que creía que era correcto, de ver cómo las personas respondían a esos mensajes, de ver cómo tomaban decisiones basadas en lo que enseñaba. Y eso tiene un impacto, porque no solo hablas, influyes, no solo explicas, guías. Y cuando haces eso durante tanto tiempo, empiezas a construir una forma muy sólida de ver las cosas. Una estructura, una lógica, una manera de interpretar cada texto, y esa forma se vuelve automática. Lees y ya sabes lo que significa, escuchas y ya sabes cómo encaja, enseñas y ya tienes una base clara, y eso te da seguridad. Pero también puede limitarte, porque cuando crees que ya entiendes todo, dejas de buscar. Dejas de cuestionar, dejas de mirar con nuevos ojos. Y eso fue lo que me pasó. Durante mucho tiempo enseñé con firmeza, con claridad, con convicción, sin imaginar que había cosas que no estaba viendo. No porque estuvieran ocultas, sino porque ya tenía una forma de interpretarlas. Y esa forma filtraba todo. Lo que encajaba se reforzaba, lo que no se ajustaba. Y así todo parecía coherente, todo parecía completo. Pero con el tiempo empezaron a aparecer pequeñas señales, detalles,
textos que no terminaban de encajar completamente con lo que siempre había enseñado. Al principio no les di importancia, pensé que era parte del proceso, que solo necesitaba profundizar más, y seguí adelante, como siempre, enseñando, estrella de guía, sosteniendo, sin imaginar que todo lo que había construido, toda esa seguridad, toda esa forma de entender, iba a ser confrontado por algo que siempre estuvo ahí, en el mismo texto que leí durante años, pero que nunca había visto de verdad. Pensaba que entendía la verdad completamente, y esa seguridad no era superficial, no era algo que repetía sin convicción. Era una certeza construida con años de estudio, de enseñanza, de práctica constante dentro del ministerio. Era una estructura firme, bien organizada, donde cada idea tenía su lugar, donde cada texto parecía encajar con precisión en lo que ya creía. Durante mucho tiempo, mi forma de ver la Biblia era clara. Tenía respuestas para casi todo. Sabía cómo interpretar los pasajes, cómo explicarlos, cómo conectarlos con la vida de las personas. Y eso me daba tranquilidad, porque cuando crees que entiendes, no sientes la necesidad de buscar más. Y ahí está el punto, porque esa sensación de ya entender puede convertirse en un límite. No un límite visible, sino uno silencioso. Un límite que no te das cuenta que tienes hasta que algo lo rompe. Pensaba que entendía la verdad completamente. Y esa frase hoy la digo con mucha conciencia, porque no se trata de que todo lo que creía fuera falso. Se trata de que no era todo. Era una parte, una interpretación, una forma de ver, pero no la totalidad. Sin embargo, en ese momento yo no lo veía así. Para mí lo que entendía era la verdad, no una versión, no una perspectiva, la verdad. Y eso influía en todo, en cómo enseñaba, en cómo respondía, en cómo guiaba a otros. Porque cuando crees que tienes la verdad completa, no dudas, no cuestionas, no te detienes, avanzas con seguridad. Y esa seguridad es convincente. Las personas la perciben, la sienten, confían en ella, y eso refuerza aún más lo que crees. Se crea un ciclo. Tú enseñas con certeza, las personas reciben, y esa respuesta confirma tu certeza, y así pasa el tiempo, sin interrupciones, sin cuestionamientos profundos, sin necesidad de mirar más allá. Recuerdo claramente cómo defendía ciertas ideas, cómo explicaba ciertos textos con total firmeza, cómo respondía a preguntas difíciles, siempre desde el mismo marco. Todo encajaba, todo tenía sentido, y eso me hacía sentir tranquilo, porque no había grietas visibles, no había contradicciones evidentes, todo parecía estar en orden. Pero con el tiempo entendí algo que no había visto antes, que el hecho de que algo tenga sentido dentro de una estructura no significa que sea completo, porque una estructura también puede limitar, puede hacerte ver solo una parte y dejar fuera otras. Y eso no es fácil de notar cuando estás dentro, porque desde adentro todo parece claro, coherente, correcto, pero esa claridad muchas veces viene de la repetición, de haber escuchado lo mismo durante años, de haber aprendido a ver el texto de una sola forma. Y eso crea una sensación de certeza, pero no siempre una comprensión completa. Y ese fue el punto que cambió todo, porque empecé a darme cuenta de que lo que creía con tanta seguridad no había sido realmente cuestionado, había sido aceptado, aprendido, reforzado, pero no examinado con total honestidad. Y eso hizo que empezara a mirar diferente, a preguntarme, ¿esto que creo viene directamente del texto o viene de cómo aprendí a interpretarlo? Y esa pregunta fue incómoda, porque tocaba la base, tocaba todo lo que había sostenido durante años, pero también fue necesaria, porque solo cuando te haces esa pregunta empiezas a ver más allá. Y ahí entendí algo importante, que la verdad no se pierde cuando cuestionas, se revela, se aclara, se hace más profunda. Y eso fue lo que empezó a pasar conmigo, porque dejé de defender lo que creía y empecé a examinarlo. Dejé de asumir que ya entendía y empecé a mirar con más atención. Y en ese proceso descubrí algo que no esperaba,
que muchas de las cosas que creía con total seguridad necesitaban ser vistas de otra manera, no porque fueran completamente erróneas, sino porque no eran completas. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando entiendes que no lo sabes todo, te abres, te permites aprender, te permites ver, y eso es el inicio de algo real. Porque la verdadera comprensión no viene de pensar que ya llegaste, sino de estar dispuesto a seguir viendo. Y eso fue lo que empezó a transformar mi forma de creer, desde adentro, de verdad. Lo enseñé con convicción, sin cuestionarlo, y cuando miro hacia atrás, puedo ver con claridad que esa convicción no era fingida, era real. Venía de años de escuchar, estudiar, repetir y organizar ideas que parecían encajar perfectamente. Yo creía en lo que decía, no estaba actuando, estaba convencido. Y esa convicción tiene un peso enorme, porque cuando hablas con seguridad, las personas lo sienten. Cuando enseñas con firmeza, las personas confían. Cuando no dudas, los demás tampoco dudan. Y así, lo que dices se convierte en referencia, en guía, en algo que otros toman como base para sus propias decisiones. Durante años subí al púlpito con esa certeza. Preparaba cada mensaje con cuidado, revisando textos, conectando ideas, buscando que todo tuviera coherencia. Me aseguraba de que lo que enseñaba fuera claro, fácil de entender, aplicable. Y cuando terminaba, muchas personas se acercaban a decirme que habían comprendido algo nuevo, que ahora veían las cosas de otra manera, que sentían que ese mensaje era justo lo que necesitaban. Y eso refuerza todo, porque piensas, si esto está ayudando, entonces está bien. Y sigues, sin detenerte, sin cuestionar más allá. Lo enseñé con convicción, sin cuestionarlo, porque no sentía la necesidad de hacerlo. Todo parecía funcionar, todo tenía sentido dentro de la estructura que conocía. Cada texto encajaba en una explicación, cada enseñanza tenía un lugar. Y eso da tranquilidad, porque elimina la incertidumbre. Pero con el tiempo entendí algo que no había visto antes, que la convicción no siempre es garantía de verdad completa. Puedes estar completamente seguro y aún así no ver todo. Puedes enseñar con claridad y aún así estar interpretando desde un marco limitado. Y eso no es evidente cuando estás dentro. Porque la convicción crea una sensación de solidez, ser firme, definitivamente, pero también puede cerrar puertas a nuevas preguntas, a nuevas formas de ver, a detalles que no encajan perfectamente, pero que necesitan ser observados. Recuerdo momentos en los que alguien hacía una pregunta diferente, algo que no encajaba del todo con lo que estaba enseñando, y mi reacción era responder dentro del mismo marco, ajustar la respuesta, encajarla en lo que ya creía. No porque quisiera evitar la verdad, sino porque no veía otra forma. Y eso es importante, porque muchas veces no cuestionamos, no porque no queramos, sino porque no vemos la necesidad, porque todo parece claro, porque todo parece correcto. Y así seguimos enseñando, reforzando, repitiendo, construyendo sobre la misma base, y esa base se hace cada vez más sólida, pero también más difícil de mover. Y eso fue lo que me pasó. Durante años enseñé desde un lugar de seguridad, sin imaginar que esa misma seguridad podía estar limitando lo que veía, porque cuando crees que ya entendiste, dejas de buscar, dejas de observar con nuevos ojos, dejas de preguntarte si hay algo más. Y eso es lo que cambia cuando algo rompe esa estructura, cuando aparece un detalle, un texto, una idea que no encaja del todo. Y ahí la convicción se enfrenta a algo nuevo, y eso incomoda, porque te obliga a decidir, defiendes lo que siempre creíste o te permites mirar de nuevo. Y esa decisión no es fácil, porque implica dejar ir, revisar, aceptar que tal vez hay cosas que no habías visto. Y eso toca directamente tu identidad, porque no es solo lo que enseñabas, es quién eras dentro de ese rol. Y ese fue el contraste que empezó a formarse en mí, entre lo que había enseñado durante años y lo que empezaba a ver, entre la seguridad que tenía
y la duda que comenzaba a aparecer. Y ese contraste no se puede ignorar, porque una vez que lo ves, ya no puedes seguir igual. Ya no puedes enseñar con la misma certeza automática. Ya no puedes repetir sin pensar. Empiezas a detenerte, debe observarse, a revisar. Y eso cambia todo, porque la enseñanza deja de ser repetición y se convierte en búsqueda. Y esa búsqueda es mucho más honesta, mucho más real, mucho más profunda. Y eso fue lo que empezó a transformar mi forma de ver todo. No de un día para otro, pero sí de manera irreversible. Porque cuando dejas de enseñar sin cuestionar y empiezas a mirar de verdad, todo lo que parecía claro empieza a tomar otro significado. Y ahí comienza el verdadero cambio. Fue un momento simple, pero lo cambió todo. Y eso es lo que más me sorprendió. Porque durante años esperé que, si algo iba a transformar mi manera de ver la fe, tendría que ser algo grande, impactante, evidente. Pensaba que un cambio así vendría acompañado de una experiencia fuerte, de una revelación clara, de algo que no dejara dudas. Pero no fue así. Fue en un momento común, sin emoción, sin música, sin personas alrededor, solo yo y el texto. Recuerdo que estaba en casa, en una tarde tranquila. No estaba preparando un mensaje, no estaba buscando algo específico. Simplemente abrí la Biblia como lo había hecho cientos de veces antes. Era algo habitual, algo automático. Leer, subrayar, pensar en cómo aplicar lo que estaba viendo. Nada fuera de lo normal. Pero ese día algo fue diferente. Leí un pasaje que ya conocía, un texto que había enseñado muchas veces, un versículo que había explicado con seguridad frente a muchas personas. Y sin embargo, al leerlo en ese momento, algo no encajó. No fue inmediato, no fue una revelación repentina, fue más bien una incomodidad, una pequeña pausa interna, como si una parte de mí dijera: espera, esto no lo habías visto así. Y me detuve, volví a leer, más despacio, sin pensar en cómo explicarlo, sin buscar una enseñanza, solo leyendo. Y ahí empecé a notar detalles que antes había pasado por alto, palabras que siempre habían estado ahí, pero que nunca había observado con esa atención, conexiones que no coincidían completamente con la forma en que lo había interpretado durante años. Y eso me hizo detenerme aún más, porque no era un texto nuevo, no era algo que nunca hubiera visto, era algo que siempre estuvo ahí, pero que yo no había visto de verdad. Fue un momento simple, pero lo cambió todo, porque en ese instante entendí algo que nunca había considerado con esa claridad. No es lo mismo leer que ver, no es lo mismo conocer un texto que entenderlo, no es lo mismo repetir una interpretación que observar lo que realmente dice, y esa diferencia es enorme, porque durante años había leído ese pasaje desde una forma ya definida, desde una interpretación que aprendí, desde una estructura que ya tenía. Y sin darme cuenta, eso había limitado mi forma de verlo. Porque cuando ya crees saber lo que significa, dejas de observar lo que realmente dice. Y ese fue el momento donde algo se rompió. No de forma brusca, no con miedo, pero sí con claridad. Porque empecé a ver que lo que siempre había enseñado no era exactamente lo que el texto decía. No era completamente incorrecto, pero tampoco era completo. Y esa diferencia fue suficiente para hacerme cuestionar, suficiente para detenerme, suficiente para entender que algo necesitaba ser revisado. Recuerdo quedarme en silencio, mirando el texto, sin saber exactamente qué hacer con lo que estaba viendo, porque no era solo una nueva idea, era algo que tocaba todo lo que había construido durante años. Y eso no se procesa en un instante, pero sí inicia algo, un proceso, una inquietud, una necesidad de mirar más allá. Porque cuando ves algo que no habías visto antes, aunque sea pequeño, ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes volver a leer igual. Ya no puedes seguir como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que ocurrió. Ese momento no me dio todas las respuestas. No cambió todo de inmediato, pero sí cambió la forma en que empecé a leer, la forma en que empecé a observar, la forma en que empecé a cuestionar.
porque entendí que si algo tan importante había pasado desapercibido durante tanto tiempo, entonces tal vez había más detalles, más cosas que no había visto. Y eso abrió una puerta que ya no podía cerrar, porque la seguridad que tenía empezó a moverse, no a desaparecer, pero sí a transformarse. Y ese fue el verdadero cambio, no el texto en sí, sino la forma en que lo vi. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a cambiar también, porque ya no lees para confirmar lo que crees, lees para descubrir, y eso lo cambia todo. Nunca fue nuevo, solo nunca lo había visto así, y cuanto más volvía a ese pasaje, más claro se hacía que el cambio no estaba en el texto, estaba en mí, porque durante años lo había leído con una idea ya formada, con una explicación que encajaba perfectamente dentro de todo lo que enseñaba. No lo estaba leyendo para descubrir, lo estaba leyendo para confirmar. Y ese es un detalle que pasa desapercibido, porque uno cree que está buscando la verdad, pero en realidad muchas veces está buscando validar lo que ya cree, y eso cambia completamente la forma en que ves. Ese texto siempre estuvo ahí, no estaba escondido, no estaba en un lugar difícil de encontrar, no requería un conocimiento especial, no era algo reservado para unos pocos, estaba delante de mí cada vez que abría la Biblia, pero yo no lo estaba viendo, porque ya tenía una forma de interpretarlo, ya tenía una explicación, ya sabía lo que significaba, y cuando crees que ya sabes, dejas de observar. Nunca fue nuevo, solo nunca lo había visto así. Y esa frase resume todo, porque lo que cambió no fue el contenido, fue la mirada, fue la disposición, fue el hecho de leer sin la necesidad de encajar el texto en una idea previa. Recuerdo que esa vez decidí no apresurarme, no buscar una conclusión inmediata, solo quedarme en el texto, leyéndolo una y otra vez, observando, sin intentar explicarlo, sin tratar de acomodarlo. Y ahí empezaron a aparecer cosas que antes no veía, pequeños matices, detalles en las palabras, conexiones que no coincidían del todo con la forma en que siempre lo había entendido. Y eso generaba tensión, porque una parte de mí quería volver a lo conocido, a la explicación de siempre, a la seguridad que ya tenía, pero otra parte ya no podía ignorar lo que estaba viendo. Y esa tensión es clave, porque es el punto donde decides si sigues igual o si te permites ver más. Y en ese momento decidí quedarme en la incomodidad, quedarme en la pregunta, quedarme en el proceso de observar sin forzar una respuesta. Y eso fue lo que abrió todo, porque cuando no apresuras la conclusión, empiezas a ver con más claridad. Empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido. Empiezas a entender que el texto puede decir más de lo que siempre pensaste. Y eso no es fácil de aceptar, porque implica reconocer que algo tan básico, algo tan repetido, algo tan familiar, no había sido visto completamente. Y eso toca directamente tu seguridad, porque te hace preguntarte, ¿cuántas otras cosas he leído sin verlas realmente? ¿Cuántas veces he repetido sin observar? ¿Cuántas veces he enseñado desde una comprensión incompleta? Y esas preguntas no son cómodas, pero son necesarias, porque solo cuando te las haces empiezas a salir de lo automático, empiezas a mirar de verdad. Y eso fue lo que empezó a pasar conmigo. Ese texto dejó de ser solo un versículo conocido. Se convirtió en una puerta hacia una forma diferente de entender, no más complicada, pero sí más honesta, más directa, más cercana a lo que realmente estaba ahí. Y lo más impactante es que no necesitaba buscar algo nuevo,
No necesitaba encontrar otro libro, no necesitaba escuchar otra enseñanza. Todo estaba ahí desde el inicio, pero yo no estaba viendo. Y eso cambia todo, porque entiendes que la verdad no siempre está en descubrir algo oculto. Muchas veces está en ver correctamente lo que siempre estuvo delante de ti. Y cuando eso ocurre, ya no puedes volver atrás, porque ya no lees igual, ya no interpretas igual, ya no aceptas automáticamente. Empiezas a observar, a cuestionar, a buscar con más sinceridad. Y eso transforma la forma en que entiendes todo, porque el texto deja de ser algo que repites y se convierte en algo que descubres. Y esa diferencia es lo que abre el camino a algo mucho más real. Algo que no depende de lo que te enseñaron, sino de lo que realmente puedes ver cuando te permites mirar sin filtros, de verdad. Por primera vez dudé de lo que creía. Y no fue una duda superficial, ni una curiosidad pasajera que se disipa con una respuesta rápida. Fue una duda que se quedó, que insistía, que volvía cada vez que abría el texto, como si algo dentro de mí ya no pudiera seguir ignorando lo que había visto. Y eso genera un conflicto, porque cuando llevas años creyendo algo con total seguridad, cuando has enseñado eso a otros, cuando has construido una identidad alrededor de esa forma de entender, dudar no es algo simple. No es solo una pregunta, es una grieta en todo lo que pensabas que estaba firme. Por primera vez dudé de lo que creía. Y esa frase resume un momento muy delicado, porque no se trata de dejar de creer, se trata de darte cuenta de que tal vez no habías entendido todo. Y esa diferencia es profunda, porque no destruye la fe, pero sí sacude la estructura. Recuerdo claramente cómo empezó. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que era solo una interpretación distinta, algo que podía resolverse rápidamente. Volví a la explicación que siempre había usado. Intenté encajar ese nuevo detalle dentro de lo que ya conocía. Pero no funcionó. No encajaba del todo. Y eso me incomodó más, porque estaba acostumbrado a que todo encajara, a tener respuestas claras, a poder explicar cada cosa con seguridad. Pero esta vez no era así. Había algo que no podía resolver con lo que ya sabía, y ahí la duda creció. No como una amenaza externa, sino como una voz interna que decía, ¿y si esto no es exactamente como pensabas? Y esa voz no se fue. Al contrario, se hizo más presente. Cada vez que volvía al texto, cada vez que intentaba explicarlo como antes, cada vez que trataba de ignorarlo, volvía. Y eso genera tensión, porque una parte de ti quiere mantener lo que siempre creyó, quiere sostener la seguridad, quiere evitar el cambio, pero otra parte ya vio algo y no puede desverlo, no puede fingir que no está ahí. Y esa lucha interna es real, porque no es solo una cuestión de ideas, es una cuestión de identidad, de todo lo que representas, de todo lo que has enseñado, de todo lo que otros esperan de ti. Y eso pesa. Recuerdo momentos en los que me sentaba en silencio sin saber exactamente qué hacer, porque no quería apresurar una conclusión, pero tampoco podía seguir como si nada hubiera pasado. Y en ese espacio, la duda dejó de ser algo que temía y empezó a ser algo que necesitaba entender. Porque comprendí algo importante. Dudar no siempre es perder. A veces es el inicio de ver mejor. Pero eso no elimina la incomodidad, no elimina el miedo, porque empiezas a preguntarte cosas que antes no existían. ¿Y si lo que enseñé no estaba completo? ¿Y si hay cosas que no entendí bien?
¿Y si necesito revisar todo desde otro lugar? Y esas preguntas no son ligeras. No se responden rápido. No se resuelven con una frase. Requieren tiempo. Requieren honestidad. Requieren estar dispuesto a mirar sin defender automáticamente lo que siempre creíste. Y eso es difícil, porque implica soltar la necesidad de tener razón, soltar la seguridad de lo conocido, soltar la comodidad de lo que siempre funcionó y abrirte a algo que aún no entiendes completamente. Pero en medio de todo eso también hay algo más, algo que empieza a aparecer poco a poco, una claridad diferente, no inmediata, no completa, pero suficiente para avanzar. Porque cuando te permites dudar, sin rechazar, sin huir, empiezas a ver con más profundidad, empiezas a notar cosas que antes no veías, empiezas a entender que la duda no viene a destruir tu fe, viene a limpiarla, a quitar lo que no es esencial, a dejar solo lo que realmente importa. Y eso fue lo que empezó a pasar conmigo. Esa primera duda no me alejó, me llevó a buscar más, a leer con más atención, a observar con más cuidado, a no conformarme con lo que ya sabía, y eso cambió todo. Porque dejé de leer para confirmar y empecé a leer para descubrir. Dejé de defender y empecé a entender. Y esa transición es profunda, porque transforma la forma en que ves, la forma en que crees, la forma en que te relacionas con lo que lees. Y todo comenzó con esa primera duda. Esa duda que al principio incomodó, pero que con el tiempo se convirtió en la puerta hacia algo mucho más real, más honesto, más verdadero. Porque a veces el primer paso hacia la verdad no es una certeza, es una duda que no puedes ignorar. Empecé a preguntarme si todo era como me enseñaron, y esa pregunta, aunque parece simple, abrió dentro de mí una puerta que ya no pude cerrar. Porque cuando uno ha pasado años dentro del ministerio, enseñando, predicando y guiando a otros, no cuestiona solo una frase o una idea, cuestiona una forma completa de ver la fe, cuestiona el camino por el que ha caminado durante décadas, cuestiona aquello que sostuvo con seguridad, con convicción y con una autoridad que otros respetaban. Al principio intenté calmar esa inquietud. Me dije a mí mismo que tal vez estaba exagerando, que quizás solo necesitaba estudiar un poco más, buscar otra explicación, volver a las fuentes que siempre había usado. Pero cuanto más intentaba acomodar todo dentro de la misma estructura de siempre, más sentía que algo no encajaba. Era como intentar colocar una pieza en un lugar donde ya no cabía. Antes parecía ajustarse perfectamente, pero ahora, después de haber visto el texto de otra manera, ya no podía forzarle igual. Y ahí empezó el verdadero proceso. No fue una rebeldía, no fue un deseo de destruir todo lo que había aprendido, fue una necesidad de entender. Porque hay una diferencia enorme entre rechazar por orgullo y cuestionar por honestidad. Yo no quería alejarme de Dios, al contrario, quería acercarme más. Quería saber si lo que enseñaba realmente nacía del texto o si, sin darme cuenta, había estado repitiendo interpretaciones humanas que se habían acumulado con los años. Esa fue una de las cosas más difíciles de aceptar, que muchas veces no distinguimos entre la Biblia y la forma en que nos enseñaron a leerla. Creemos que son lo mismo. Creemos que nuestra interpretación es la verdad completa. Pero cuando empiezas a mirar con calma, descubres que entre lo que está escrito y lo que predicamos existe un camino. Y ese camino pasa por personas, por tradiciones, por costumbres, por sistemas, por escuelas de pensamiento, por frases repetidas durante generaciones. Algunas pueden ayudar, otras pueden limitar, pero todas influyen. Empecé a preguntarme si todo era como me enseñaron, porque me di cuenta de que muchas respuestas que antes daba con seguridad no venían solamente del texto, venían de una forma aprendida de entenderlo, venían de frases que escuché durante años, venían de explicaciones que me parecían tan familiares que nunca las había vuelto a revisar. Y eso me confrontó, porque una cosa es enseñar algo después de haberlo examinado profundamente, y otra muy distinta es enseñar algo porque siempre lo escuchaste de esa manera.
Comencé a volver a textos que había usado muchas veces, textos que formaban parte de mis mensajes más conocidos, de mis consejos, de mis explicaciones. Y esta vez los leí más despacio, sin correr hacia la conclusión, sin buscar inmediatamente cómo predicarlos, sin intentar hacerlos encajar en el mismo molde de siempre. Solo los leí. Y en ese silencio muchas cosas empezaron a verse diferentes. Algunas frases eran más simples de lo que yo había explicado. Algunos pasajes tenían un tono distinto al que yo había repetido. Algunas ideas que parecían centrales, tal vez no lo eran tanto. Y otras, que había pasado por alto, empezaban a brillar con una fuerza nueva. Eso no fue fácil, porque cada descubrimiento traía una nueva pregunta, y cada pregunta tocaba algo que yo había enseñado. Me preguntaba, ¿cuántas veces hablé con seguridad sobre algo que quizá entendía solo en parte? ¿Cuántas personas recibieron mis palabras como definitivas? ¿Cuántas decisiones se tomaron a partir de explicaciones que yo nunca había revisado de verdad? Esa carga no se explica fácilmente. No era culpa destructiva, pero sí era un peso. El peso de reconocer que la autoridad espiritual necesita humildad, porque nadie debería hablar como dueño absoluto de una verdad que aún está aprendiendo a comprender. También comencé a cuestionar el miedo que muchas veces rodea las preguntas. Durante años escuché, y a veces también repetí, que cuestionar podía ser peligroso, que ciertas dudas podían debilitar la fe, que lo mejor era confiar y seguir. Pero ahora entendía que una fe que no puede ser examinada se vuelve frágil. Si algo es verdadero, no debería temer a la luz. Si una enseñanza es sólida, no debería destruirse por una pregunta sincera. Y si Dios es verdad, entonces buscar con honestidad no puede alejarnos de Él. Puede incomodarnos, sí. Puede mover estructuras, también. Pero no nos aleja de la verdad, nos acerca. Ese cambio de mirada fue profundo. Dejé de ver las preguntas como amenazas y empecé a verlas como puertas hacia una comprensión más limpia, más sincera, más personal. Empecé a entender que muchas interpretaciones humanas no son malas por existir, pero se vuelven peligrosas cuando ocupan el lugar de la verdad misma. Una interpretación puede ayudar a entender, pero cuando se vuelve intocable, cuando nadie puede revisarla, cuando se enseña como si fuera la única manera posible de ver a Dios, entonces deja de servir y empieza a encerrar. Y eso era lo que más me dolía. Descubrir que algunas cosas que yo había enseñado con buena intención, quizá habían encerrado a personas en cargas innecesarias. Tal vez alguien pensó que no tenía suficiente fe porque su vida no mejoraba. Tal vez alguien creyó que Dios no lo escuchaba porque la respuesta no llegó como esperaba. Tal vez alguien confundió emoción con presencia y se sintió vacío cuando ya no sentía nada. Tal vez alguien puso tanta confianza en un líder que olvidó buscar a Dios por sí mismo. Y yo, en algún momento, había contribuido a esa forma de entender. Pero en medio de esa incomodidad también empezó a nacer algo hermoso, una fe más honesta. Una fe que ya no necesitaba defender todo por miedo. Una fe que podía decir, esto necesito revisarlo. Una fe que podía volver al texto sin prisa, sin orgullo, sin la necesidad de tener siempre la razón. Y eso me dio una libertad que no conocía, porque ya no estaba buscando ganar una discusión, estaba buscando ver con claridad. Empecé a preguntarme si todo era como me enseñaron, y esa pregunta me llevó a distinguir entre Dios y las capas humanas que muchas veces ponemos sobre Él. Me llevó a entender que no todo lo que se predica con fuerza es necesariamente profundo, que no todo lo que se repite por años es necesariamente completo, que no todo lo que suena espiritual viene directamente de Dios. A veces viene de costumbre. A veces viene de miedo, a veces viene de una interpretación que nadie se atrevió a revisar. Y cuando entendí eso, algo cambió dentro de mí. Dejé de sentir que cuestionar era traicionar mi fe. Empecé a sentir que cuestionar, cuando nace de una búsqueda sincera, puede ser una forma de honrarla. Porque no estás rechazando a Dios, estás buscando quitar del camino todo aquello que tal vez te impide verlo de verdad.
Estás dejando de depender de respuestas heredadas para construir una relación más consciente. Estás pasando de repetir a comprender. Ese proceso no terminó en un día, de hecho, todavía me acompaña. Pero ya no lo vivo con miedo, lo vivo con humildad, porque hoy entiendo que la verdad no necesita que la protejamos con orgullo. La verdad necesita corazones dispuestos a verla, aunque nos obligue a cambiar. Y eso fue lo que empecé a hacer, mirar de nuevo, leer de nuevo, preguntar de nuevo. Y en ese camino descubrí que muchas cosas no eran exactamente como me enseñaron, pero Dios seguía siendo más cercano, más claro y más verdadero de lo que yo había imaginado. No era fácil aceptar que podía estar equivocado, y decir eso, después de tantos años, no es algo ligero. No se trata solo de reconocer un error puntual, una interpretación aislada o un detalle que pasó desapercibido. Se trata de mirar hacia atrás y darte cuenta de que gran parte de lo que enseñaste, de lo que defendiste, de lo que otros recibieron de ti como verdad, necesita ser revisado. Y eso pesa. Porque cuando ocupas un lugar de liderazgo espiritual, no hablas solo por ti, hablas para otros. Influyes en decisiones, en formas de pensar, en la manera en que las personas se relacionan con Dios. Y cuando algo dentro de ti empieza a decirte que tal vez no todo era como creías, aparece el miedo. Miedo a estar equivocado, miedo a haber enseñado algo incompleto, miedo a lo que eso implica, miedo a lo que otros pensarían si lo supieran, miedo a perder la seguridad que te sostuvo durante años. Y junto al miedo aparece la culpa. Una culpa silenciosa que no siempre se muestra hacia afuera, pero que se siente por dentro. Porque empiezas a preguntarte si en algún momento guiaste a alguien desde una comprensión que no era completa. Si alguien tomó decisiones importantes basándose en algo que tú explicaste con total seguridad. Si alguien se sintió confundido, frustrado o incluso alejado por algo que enseñaste sin haberlo cuestionado lo suficiente. Y eso no es fácil de llevar. No era fácil aceptar que podía estar equivocado, porque aceptar eso implica romper una imagen, la imagen del pastor que tiene respuestas, que guía con claridad, que no duda. Implica dejar de sostener esa seguridad constante y reconocer que también estás en proceso, que también estás aprendiendo, que también puedes mirar algo durante años y no verlo completamente. Y esa aceptación genera una luz interna, una luz real, porque hay dos voces dentro de ti. Una que quiere mantener todo como está, que dice, no compliques las cosas, sigue como siempre, esto ha funcionado, la gente está bien, no necesitas cambiar nada. Y otra, más silenciosa, pero más profunda, que insiste. No puedes ignorar lo que viste, no puedes volver atrás, no puedes seguir igual. Y esas dos voces chocan, generan tensión, te dejan en un punto donde no estás cómodo en ningún lugar, porque ya no puedes seguir con la misma certeza de antes, pero tampoco tienes todavía todas las respuestas nuevas. Y ese espacio es difícil, es incómodo, es un terreno donde no hay claridad total, donde hay más preguntas que respuestas, donde cada paso se siente incierto. Y ahí es donde muchos se detienen. Porque es más fácil volver a lo conocido, volver a la estructura que ya funciona, volver a la seguridad que ya tenías. Pero cuando lo que viste es real, no puedes ignorarlo. Puedes intentar hacerlo, pero vuelve. Aparece en cada lectura, en cada momento de silencio, en cada vez que repites algo que ahora ya no suena igual dentro de ti. Y eso fue lo que me pasó. Intenté seguir como siempre. Intenté enseñar igual, intenté mantener la misma seguridad, pero algo había cambiado y no podía ocultarlo, ni siquiera de mí mismo. Cada vez que hablaba sentía esa tensión. Cada vez que explicaba un texto recordaba lo que había visto y eso hacía que todo se sintiera distinto, menos automático, más consciente. Más difícil de sostener sin revisar. Y en medio de todo eso, entendí algo importante, que la culpa no venía para destruirme, venía para mostrarme la responsabilidad, y el miedo
no venía para detenerme, venía para hacerme consciente de lo que estaba en juego. Pero ninguna de esas cosas debía paralizarme, porque si lo hacía, me quedaba atrapado entre lo que siempre fui y lo que empezaba a ver. Y eso no era avanzar, era estancarse. Así que poco a poco empecé a aceptar que podía estar equivocado en algunas cosas, aceptar que no tenía todas las respuestas, aceptar que lo que había enseñado podía necesitar ser revisado. Y esa aceptación, aunque difícil, fue liberadora, porque dejó de ser una lucha contra mí mismo y se convirtió en un proceso de crecimiento, porque entendí que reconocer un error no destruye la fe, la limpia, la hace más honesta, más real, más cercana a lo que realmente es. Y eso cambió todo, porque ya no estaba defendiendo una posición, estaba buscando la verdad. Y esa diferencia es enorme, porque cuando dejas de proteger lo que crees y empiezas a observarlo con sinceridad, te abres, te permites ver, te permites cambiar. Y ese cambio no es inmediato, no es perfecto, no es sencillo, pero es real. Y eso es lo que importa. Porque la fe no se fortalece ignorando lo que incomoda, se fortalece enfrentándolo. Y eso fue lo que transformó mi lucha interna. De un conflicto lleno de miedo y culpa a un camino hacia algo más claro, más sincero, más verdadero. Aunque no fuera fácil, aunque tomara tiempo, aunque implicara soltar cosas que pensé que nunca iba a cuestionar. Pero al final valió la pena, porque la verdad siempre vale más que la comodidad de seguir creyendo lo mismo sin ver más allá. La verdad no era más complicada, era más simple, y cuando esa comprensión finalmente se acomodó dentro de mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. No una claridad absoluta, no una respuesta para todo, pero sí una claridad suficiente para entender que había estado buscando en la dirección equivocada. Durante años pensé que la profundidad estaba en lo complejo, que cuanto más difícil era una explicación, más espiritual parecía, que cuanto más elaborado era un mensaje, más cerca estaba de la verdad. Pero en ese proceso había pasado por alto algo esencial, que lo verdadero no necesita ser complicado para ser profundo. La verdad no era más complicada, era más simple. Y esa simplicidad no significa superficialidad, significa claridad. Significa que no necesitas capas y capas de interpretación para entender lo esencial. Significa que lo que transforma no siempre es lo que más impresiona, porque lo complicado puede sonar fuerte, puede parecer profundo, pero muchas veces no se sostiene en la vida real. En cambio, lo simple, cuando es verdadero, restos, se entiende, se vive, se refleja. Y eso fue lo que descubrí, que muchas de las cosas que enseñaba eran más complejas de lo necesario, no porque fueran incorrectas en todo, sino porque añadían capas que no siempre estaban en el texto, capas que venían de interpretaciones, de tradiciones, de formas aprendidas de explicar lo que ya estaba escrito de manera más directa. Y cuando empecé a quitar esas capas, a mirar el texto sin añadir, a leer sin intentar encajar todo en una estructura previa, algo cambió, porque empecé a ver con más claridad, a entender con más sencillez, a percibir una verdad que no necesitaba ser adornada, y eso me impactó, porque durante años había buscado profundidad en lo complejo, cuando en realidad estaba en lo simple, en lo directo, en lo que no necesita explicación extensa para ser comprendido. Y eso también cambió la forma en que empecé a ver la fe, porque entendí que la fe real no depende de cuánto sabes, sino de cuánto vives. No depende de cuántas explicaciones puedes dar, sino de cuánta verdad puedes sostener en tu vida.
Y esa verdad no es complicada, es clara, es directa, pero también es exigente, porque no se queda en la teoría, se refleja en lo cotidiano, en tus decisiones, en tu forma de pensar, en cómo respondes cuando nadie te está guiando. Y eso es mucho más profundo que cualquier explicación compleja, porque no puedes fingirlo, no puedes sostenerlo con palabras, tiene que ser real. Y eso fue lo que realmente descubrí, que la verdad no necesita ser defendida con fuerza, se sostiene sola, que no necesita ser repetida constantemente, se reconoce cuando se ve, que no necesita ser complicada, porque ya es suficiente. Y cuando empiezas a ver desde ahí, todo cambia, porque dejas de buscar respuestas difíciles y empiezas a entender lo esencial. Dejas de intentar encajar todo y empiezas a observar lo que realmente está ahí. Dejas de depender de lo que otros explican y empiezas a ver por ti mismo. Y eso es libertad. La libertad de no tener que sostener algo complejo. La libertad de no sentir que necesitas entender todo para estar bien. La libertad de vivir una fe que no se basa en teorías, sino en una verdad que puedes experimentar. Y eso transforma, porque ya no estás intentando alcanzar algo lejano, estás viviendo algo cercano, algo que no depende de un nivel intelectual, sino de una comprensión sincera. Y eso fue lo que cambió todo, porque entendí que no necesitaba saber más, necesitaba ver mejor. No necesitaba añadir, necesitaba quitar lo que no era esencial. No necesitaba construir algo nuevo, necesitaba entender lo que siempre estuvo ahí. Y cuando eso ocurre, la fe deja de sentirse pesada, deja de ser una carga, deja de ser algo que necesitas sostener con esfuerzo constante. Se vuelve natural, se vuelve clara, se vuelve parte de ti. Y eso es lo que realmente transforma. No una idea complicada, sino una verdad simple, que finalmente puedes ver, de verdad. Por primera vez sentí una fe sin peso, y esa sensación no llegó como una emoción intensa, ni como un momento pasajero que se va con el tiempo. Fue algo distinto, más silencioso, pero más firme, como si algo dentro de mí finalmente hubiera dejado de resistirse. Durante años, aunque no lo reconocía, llevaba un peso que no siempre era evidente. No era una carga física, ni algo que pudiera explicar fácilmente, pero estaba ahí, en la forma en que pensaba, en la forma en que enseñaba, en la forma en que intentaba sostener cada respuesta. Porque cuando crees que debes tener todo claro, cuando sientes que debes explicar todo, cuando piensas que necesitas encajar cada cosa dentro de una estructura perfecta, eso pesa. Pesa porque te obliga a mantener una imagen. Pesa porque no te permite detenerte. Pesa porque no deja espacio para el silencio. Y sin darme cuenta, había vivido así durante mucho tiempo. No porque alguien me lo impusiera directamente, sino porque así había aprendido a vivir la fe, como algo que debía sostener con esfuerzo, como algo que debía proteger, como algo que debía explicar constantemente. Pero cuando empecé a ver las cosas de otra manera, cuando dejé de intentar encajar todo, cuando acepté que no tenía todas las respuestas, algo cambió. Y ese cambio no fue inmediato, fue progresivo, como si poco a poco ese peso se fuera soltando. Por primera vez sentí una fe sin peso, y esa frase describe exactamente lo que pasó, porque ya no sentía la presión de tener que entenderlo todo. Ya no sentía la necesidad de responder cada pregunta con certeza absoluta. Ya no sentía que mi fe dependía de sostener una estructura compleja. Simplemente estaba. Y eso es muy diferente, porque la fe dejó de ser algo que debía mantener y se convirtió en algo que me sostenía. Dejó de ser un esfuerzo constante y se volvió una base, algo firme, algo que no necesitaba ser forzado, algo que podía existir incluso en el silencio. Y eso me dio paz. No una paz superficial, no una sensación momentánea, sino una paz profunda. La paz de no tener que luchar todo el tiempo. La paz de no tener que defender cada idea. La paz de saber que no necesito tener todas las respuestas para estar bien. Y eso es liberador, porque cambia completamente la relación con la fe. Ya no se trata de cumplir,
No se trata de demostrar, no se trata de sostener una imagen, se trata de vivir, de entender, de caminar con algo que es real, no porque lo explicas bien, sino porque lo experimentas de forma sincera. Y eso también cambió la forma en que me veía a mí mismo, porque dejé de verme como alguien que debía saber todo, y empecé a verme como alguien que está aprendiendo. Y esa diferencia es enorme, porque te permite ser honesto, te permite decir no lo sé, sin sentir que estás fallando, te permite observar sin presión, te permite crecer sin miedo, y eso transforma. Porque cuando eliminas el peso, queda lo esencial, lo que realmente importa, lo que realmente sostiene. Y eso es mucho más fuerte que cualquier estructura, porque no depende de lo externo, no depende de lo que otros esperan, no depende de lo que creías que debías ser, depende de algo más profundo, algo que no necesita ser forzado, algo que simplemente es. Y eso fue lo que cambió dentro de mí. No fue una nueva teoría, no fue una nueva enseñanza, fue una forma distinta de vivir, más ligera, más clara, más real. Y esa ligereza no significa que todo sea fácil, significa que ya no estás cargando algo que no necesitas, significa que ya no estás sosteniendo algo que no es esencial, significa que puedes avanzar sin ese peso constante. Y eso te permite ver mejor, entender mejor, vivir mejor. Porque cuando la fe deja de ser una carga y se convierte en algo que te sostiene, todo cambia. Tu forma de pensar, tu forma de decidir, tu forma de ver a los demás, tu forma de entender a Dios. Y eso es lo que realmente transforma. No añadir más, sino quitar el peso hasta quedarte solo con lo que es verdadero. Y cuando llegas a ese punto, por primera vez, sientes algo que no habías sentido antes, una fe sin peso, una fe que no exige, que no presiona, que no carga, sino que simplemente restos y te acompaña, de verdad. La Biblia no cambió, cambió mi forma de verla, y cuando esa frase se volvió real dentro de mí, entendí que durante años había estado mirando el mismo texto, pero no siempre con los mismos ojos. Porque no es solo lo que lees, es desde dónde lo lees. No es solo el contenido, es la forma en que lo interpretas. Durante mucho tiempo pensé que entender la Biblia era tener respuestas claras, bien organizadas, que encajaran dentro de una estructura sólida. Creía que interpretar correctamente significaba poder explicar cada pasaje de manera segura, conectar ideas, construir enseñanzas coherentes. Y sí, eso tiene valor, pero no es todo. Porque hay una diferencia importante entre interpretación y verdad. La interpretación es el camino, la verdad es el destino. Y muchas veces confundimos uno con el otro. La Biblia no cambió, cambió mi forma de verla. Y eso lo cambia todo. Porque entiendes que el texto siempre fue el mismo. Las palabras no se movieron, el contenido no se transformó. Lo que cambió fue el filtro con el que lo leía. Ese filtro que se forma con los años, con lo que escuchas, con lo que aprendes, con las explicaciones que recibes, con la tradición, con la forma en que otros interpretan antes que tú. Y ese filtro influye, más de lo que imaginamos, porque no leemos desde cero, leemos desde lo que ya creemos, desde lo que ya entendemos, desde lo que ya nos enseñaron. Y eso condiciona lo que vemos. Hace que algunos textos resalten y otros pasen desapercibidos. Hace que algunas ideas se encajen perfectamente y otras se ajusten para que encajen. Y sin darnos cuenta, estamos interpretando más que observando. Y eso fue lo que entendí, que durante años no solo estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo mi forma de entenderla. Y esa diferencia es profunda, porque no se trata de rechazar todo lo aprendido, se trata de reconocer que la interpretación no es igual a la verdad completa. Es una forma de acercarse, pero no siempre es el punto final. Y eso requiere humildad, porque implica aceptar que puedes haber leído algo muchas veces
y aún así no haberlo visto completamente. Implica aceptar que puedes haber enseñado con seguridad y aún así necesitar revisar. Implica aceptar que la verdad no depende de tu certeza, sino de lo que realmente está ahí. Y eso cambia la forma en que te acercas al texto, porque ya no lees para confirmar lo que crees, lees para descubrir lo que realmente dice. Ya no buscas encajar cada versículo en una idea previa, te permites observarlo sin forzarlo. Ya no necesitas tener una respuesta inmediata, puedes quedarte en el proceso de entender. Y eso es diferente, porque hace que la lectura sea más honesta, más abierta, más real. También entendí algo importante, que la Biblia no necesita ser defendida con interpretaciones complejas. No necesita ser forzada para encajar en una estructura. No necesita que la hagamos decir lo que queremos que diga. La verdad que contiene ya es suficiente. Pero para verla necesitas estar dispuesto a soltar lo que añadiste, a dejar de lado lo que no es esencial, a quitar capas que no vienen del texto, sino de cómo aprendiste a verlo. Y eso no siempre es fácil, porque esas capas dan seguridad, dan estructura, dan la sensación de control, pero también pueden limitar. Y cuando empiezas a soltarlas, aparece algo nuevo, no en el texto, sino en tu comprensión. Una claridad más simple, más directa, más cercana a lo que realmente está ahí. Y eso transforma, porque ya no dependes de interpretaciones externas, no dependes de que alguien te diga qué significa, empiezas a ver por ti mismo. Y eso es libertad. La libertad de acercarte al texto sin miedo, sin presión, sin la necesidad de encajar todo de inmediato. La libertad de decir, esto necesito entenderlo mejor. La libertad de crecer. Y eso es lo que hoy entiendo, que la Biblia no es algo que se agota con una explicación, no es algo que se domina completamente, es algo que se descubre paso a paso, con humildad, con atención, con disposición. Y ese descubrimiento no termina, sigue, se profundiza, se aclara, porque cada vez que vuelves puedes ver algo más. No porque el texto cambie, sino porque tú estás viendo diferente. Y eso es lo que realmente transforma. No una nueva doctrina, no una nueva teoría, sino una nueva forma de mirar, más limpia, más honesta, más real. Y cuando miras así, la Biblia deja de ser algo que solo repites y se convierte en algo que realmente entiendes. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no estás sosteniendo una interpretación, estás caminando hacia la verdad, de verdad. No importa cuánto tiempo hayas creído algo, siempre puedes detenerte, mirar de nuevo y empezar a entender con más claridad. Y si hoy te sientes confundido, quiero que sepas algo muy importante. La confusión no siempre es una señal de que estás perdiendo la fe. Muchas veces es la señal de que estás empezando a verla de otra manera. Porque cuando todo parece claro, cuando no hay preguntas, cuando todo encaja perfectamente, es fácil avanzar sin pensar demasiado. Pero cuando algo dentro de ti se mueve, cuando una idea deja de hacer sentido como antes, cuando aparece una duda que no puedes ignorar, eso no es necesariamente un problema. Puede ser un inicio hacia algo más real. No importa cuánto tiempo hayas creído algo. Y esa frase es clave, porque uno de los mayores miedos en este proceso es pensar que ya es tarde, que ya creíste demasiado tiempo, que ya enseñaron algo dentro de ti que no se puede cambiar, que cuestionar ahora significa haber perdido años. Pero no es así. Nada de lo que viviste fue inútil. Nada de lo que creíste fue en vano. Todo forma parte del camino. Todo te trajo hasta este punto, donde estás viendo algo que antes no veías. Y eso es crecimiento. Porque la fe no es quedarse igual. La fe real se mueve, se ajusta,
se profundiza, y eso implica a veces tener que revisar lo que siempre creíste. Y sí, eso incomoda, porque te saca de lo conocido, te hace sentir inseguro, te hace preguntarte si estabas equivocado en cosas importantes, pero también te hace más honesto, más consciente, más real, y eso tiene valor. Si hoy tienes dudas, no las calles, no las escondas, no te obligues a ignorarlas por miedo, obsérvalas, escúchalas, porque muchas veces esas dudas no vienen para destruir tu fe, vienen para limpiarla, para quitar lo que no es esencial, para acercarte a algo más verdadero. Porque la fe no debería sentirse como una carga constante, no debería depender de repetir cosas que no terminan de hacer sentido dentro de ti, no debería obligarte a aceptar sin entender. La fe real tiene coherencia, tiene profundidad, tiene una base que puedes sostener incluso cuando todo lo demás cambia. Y si hoy no sientes eso, no te culpas. Tal vez no estás fallando, tal vez simplemente estás empezando a ver. Y eso toma tiempo. No necesitas resolver todo hoy, no necesitas tener todas las respuestas ahora, no necesitas entender cada detalle en este momento. Está bien ir paso a paso, está bien estar en proceso, está bien decir, esto aún no lo entiendo, porque la verdad no se revela de golpe, se descubre, se construye, se va haciendo clara con el tiempo. Y en ese camino algo muy importante ocurre. Dejas de depender de lo que otros dicen y empiezas a construir tu propia comprensión. Y eso es más fuerte, más firme, más real. Porque ya no es una fe prestada, es una fe tuya, nacida desde tu propia búsqueda, desde tu propia experiencia. Y eso nadie te lo puede quitar, porque no viene de afuera, viene de dentro. Así que si hoy estás confundido, si sientes que algo se está moviendo, no lo veas como el final. Míralo como una oportunidad. La oportunidad de dejar de repetir y empezar a entender. La oportunidad de dejar de seguir sin pensar y empezar a ver con claridad. La oportunidad de acercarte a Dios, no desde lo que siempre te dijeron, sino desde lo que realmente puedes comprender. Porque Dios no se aleja cuando preguntas, no se rompe cuando dudas, no desaparece cuando revisas lo que crees. Al contrario, se acerca cuando buscas con sinceridad. Y eso es lo que quiero que te lleves. Que no importa cuánto tiempo hayas creído algo, siempre estás a tiempo de ver más claro, de entender mejor, de vivir una fe más real. Y ese camino, aunque no siempre sea fácil, es el que realmente transforma, paso a paso, sin presión, con honestidad, hasta que todo empieza a tener sentido, de verdad. Fui pastor y hoy entiendo que la verdad no siempre es lo que te enseñaron, sino lo que descubres cuando realmente lees, y decir eso no es rechazar todo lo vivido, es reconocer algo que cambió profundamente dentro de mí. Porque durante años confié en lo que escuchaba, en lo que aprendía, en lo que repetía con convicción, pero no siempre me detuve a mirar con total honestidad lo que el texto decía por sí mismo. Y ahí está la diferencia, porque hay una distancia entre lo que te enseñan y lo que tú realmente ves, entre lo que repites y lo que comprendes, entre lo que crees y lo que has descubierto por ti mismo. Y esa distancia es donde muchas veces se pierde la verdad. Porque no basta con escuchar, no basta con repetir, no basta con seguir durante años. La fe real
necesita algo más. Necesita una búsqueda sincera. Necesita una mirada honesta. Necesita que estés dispuesto a ver, incluso cuando eso te incomoda. Y eso fue lo que transformó todo para mí, porque dejé de depender de respuestas ya hechas y empecé a observar. Dejé de sostener una seguridad automática y empecé a entender. Y ese cambio lo cambió todo. Porque la verdad no necesita que la defiendas con fuerza, no necesita que la repitas constantemente, no necesita que la compliques. La verdad se reconoce, se siente, se vuelve clara cuando la ves sin filtros. Y eso es lo que libera. No una idea nueva, no una teoría diferente, sino una comprensión más real de lo que siempre estuvo ahí. Por eso hoy quiero hablarte directamente a ti que llegaste hasta aquí, a ti que en algún momento sentiste que algo dentro de ti se movió, a ti que tal vez estás empezando a cuestionar, a ti que estás buscando entender más allá de lo que siempre te dijeron. No ignores eso, no lo apagues, no vuelvas atrás por miedo, porque ese momento puede ser el inicio de algo más profundo, algo más real, algo que no depende de lo que otros dicen, sino de lo que tú descubres. Y quiero invitarte a hacer algo simple, pero poderoso. Escribe aquí abajo, quiero la verdad, pero no como una frase más. Escríbelo como una decisión, como un punto de partida, como un momento donde dices, ya no quiero solo creer, quiero entender. Y también escribe tu ciudad y tu país. Quiero leerte, quiero saber desde dónde estás escuchando, quién está en este proceso, quién está listo para ver más allá, quién está dispuesto a dejarlo cómodo para encontrar lo verdadero. Me gusta este video, suscríbete y compártelo con alguien que necesita escuchar esto, porque hay muchas personas que creen, pero pocas que realmente buscan, y esa diferencia lo cambia todo. Quiero terminar con esto, algo que entendí después de todo este proceso, algo que no aprendí en un mensaje ni en una enseñanza, sino en el momento en que decidí mirar por mí mismo. Porque puedes leer la Biblia toda tu vida, escuchar miles de mensajes, seguir durante años, repetir lo que otros dicen, creer que ya entendiste, vivir con esa seguridad, hasta que un día te detienes, lees con atención sus elogios, sin filtros, sin la necesidad de confirmar lo que siempre creíste, y en ese momento descubres que la verdad nunca estuvo lejos, nunca estuvo escondida, nunca necesitó ser complicada, siempre estuvo ahí, delante de ti, esperando a que la vieras de verdad. Y cuando eso ocurre, ya no vuelves a creer igual, empiezas a entender, y eso lo cambia todo, para siempre.